Dios les bendiga, amados. Espero que se encuentren bien como siempre y aquí compartiendo vida para ti. Palabra de vida para ti, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, impartir vida. Me gozo que el mensaje ¿por qué estás triste? Haya sido de bendición para muchos hermanos. Esos consejos, esos pasos que incluye el mensaje para trabajar con la tristeza, cómo manejarla y superarla, puedan haberles arrojado luz y sabiduría en medio de su situación. Así que sigan esos consejos y verán que se van a sentir mucho mejor. Así que me alegro por una parte, ¿verdad? Porque uno no se alegra de estar triste, aunque la tristeza, como les enseñé allí, no necesariamente es algo malo. Pero gracias a los hermanos que me han comentado y lo pusieron en práctica. Y al ponerlo en práctica, notaron la diferencia. Ayer en mi reunión que tengo los lunes con mi grupo de formación, comentaba acerca de eso. Mientras usted no aplique el consejo, usted no va a ver cambio. No vas a ver un cambio. Tienes que aplicarlo. Es importante eso. De hecho, leí un pensamiento y estoy muy de acuerdo con él. El experto en la palabra de Dios no es el que tiene el conocimiento, sino el que la practica. Y lo dice aquí el texto. En el Salmo 119, el mismo salmista reconoce que no es cuestión de que las personas sepan acerca de la palabra, sino que él encontró que Dios, siendo su maestro, le ayudaba a entenderla por medio de la obediencia y ponerla por obra. Eso es bien importante. De nada nos sirve escuchar la palabra de Dios, estudiarla, conocerla, si no la aplicamos a nuestra vida. Porque ella provoca un cambio en la medida en que yo tomo esa palabra y la hago una realidad en el área particular en que yo tengo necesidad. Y ayer le explicaba eso a mi grupo. Importante. Si yo no aplico, y muchos de las hermanas que estaban allí, algunas hermanas me decían, eso es así, pastora. No es lo mismo. No es lo mismo. Saber la palabra. Saber qué es lo que tengo que hacer. Eso es muy diferente a cuando tú lo aplicas. Vas a notar una diferencia. Vas a ver la eficacia de esa palabra. Tú vas a decir verdaderamente lo que dice la Escritura es cierto. Aquello que yo escuché es verdad. Mientras tú no la pones por obra, tú no vas a experimentar el efecto de la palabra. Tú no vas a darte cuenta exactamente de cuán eficaz es y de cuánto suple a tu necesidad. Y cualquier persona, dice aquí la palabra, la puede comprender. Dice, cuando un maestro las explica, hasta la gente más sencilla la puede comprender. La puede comprender. Hasta entiendo mejor que los ancianos porque las pongo en práctica. Eso es lo que te hace verdaderamente un experto en la palabra de Dios. Cuando tú la pones en práctica, la vas a comprender mejor. Es como verla en vivo y a todo color. Y las hermanas me comentaban acerca de haber puesto en práctica aquellos consejos que comparto con ellos todos los lunes en el grupo. Y se dieron cuenta de algo muy importante que nos va a ir trayendo a lo que te quiero compartir hoy. Sabían lo que tenían que hacer, lo tenían muy claro.
pero por razones diversas le daban largas al asunto, ya sea por miedo, por dudas. ¿Sí? Muchas razones por las cuales muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Sin embargo, cuando se tomaron en serio el proceso y decidieron, resolvieron hacer aquello que se les asignó, descubrieron muchas cosas. Porque es que al tú ponerla por obra, vas a poder tener una idea de, como ellas me decían, de la gravedad en la que estoy en esta área. Porque cuando ejecuté, pude experimentar y darme cuenta de cuánto miedo tengo, de cuánta inseguridad esto me genera. Tienes un cuadro más claro de cuánto daño hay emocionalmente. Y algunas me compartieron lo difícil que se les hizo. Sin embargo, lo pudieron hacer, pudieron aplicar. Y así es como nosotros vamos avanzando y vamos siendo transformados por medio de la palabra de Dios. Porque para ser transformados por medio de la palabra de Dios, yo tengo que hacer una parte. Cuán importante es que podamos comprender esto. Cuán importante es que yo pueda internalizar que hay una parte que a mí me toca. Que la pasividad no es parte de este caminar diario. Yo tengo una parte activa y por eso muchos no ven cambios significativos ni experimentan la nueva vida en Cristo. No disfrutan de los beneficios de lo que es la nueva vida, de lo que es el reino de Dios en mí. Porque cuando la palabra dice que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios yo lo defino como una nueva oportunidad de vida para mí, pero una nueva oportunidad de vida en beneficio y de bendición para mí. El reino de Dios significa una transformación interna. Pero ese reino de Dios, dice la Escritura, que se hace fuerte, que se hace valiente, que solamente los valientes lo arrebatan. ¿Y por qué ese reino de Dios se hace fuerte? Primeramente, debemos entender que el reino de Dios, ¿qué es? Entre muchas cosas que se puedan decir, yo te lo quiero resumir de una manera sencilla. Cuando dice que el reino de Dios es un reino de justicia, es un reino de amor, no es otra cosa que Dios revelándose a tu vida para darte una oportunidad de cambio, de ser otra persona, de restablecer tu relación con Dios. Y esa oportunidad que Dios nos ofrece mediante Jesucristo, ¿por qué se hace fuerte? ¿Por qué se hace tan difícil? De la misma manera que a Jesucristo se le hizo tan difícil establecerlo en medio nuestro. Y lo aborrecieron, lo despreciaron, no lo querían. ¿Y cómo es posible, siendo el Hijo de Dios, que lo que vino fue hacer el bien a este mundo? Dice la Escritura que el Evangelio es locura para los que se pierden, para aquellas personas que no quieren reconocer a Dios, para aquellas personas que le han dado la espalda a Dios, es una locura. Y en medio de las circunstancias, así como las que vivió Jesús,
bajo un imperio romano opresivo, lleno de injusticia, bajo un sistema religioso opresivo, tanta pobreza, tanta necesidad. ¿Y cómo puede ser que en medio de tanta necesidad, aquel que vino a traer una esperanza de vida, una esperanza de cambio, muchos lo rechazaron? Por eso se hacía fuerte, porque para arrebatar este nuevo estilo de vida, escúchame, mi amor, hay que ser fuerte y hay que ser valiente. Cuando yo tengo mis reuniones con las vidas que acompaño en su crecimiento espiritual, los miedos, las inseguridades detienen mucho este proceso de transformación. Por eso es que para valientes, por eso Dios le habló a Josué, el sucesor de Moisés, y le dijo: Josué, tú vas a continuar lo que yo comencé por medio de Moisés, y vas a ser tú el que introduzcas a mi pueblo en la tierra prometida. Vas a ser tú. Y yo te pido que tú te esfuerces y que seas valiente, porque vas a enfrentar en aquel lugar enemigos, oposición, pero confía que yo voy a estar contigo. De esa misma manera, nosotros, cuando comenzamos a darnos esta oportunidad de cambio, vamos a encontrar oposición. Oposición interna, porque se van a levantar miedos, temores, inseguridades, muchos conflictos internos, pero también vamos a tener oposición de los de afuera. Vamos a tener persecución, vamos a tener quien nos critique, quien nos rechace, quien nos aborrezca. El reino de Dios está ahí accesible para todo el mundo. Esa oportunidad de cambio, de nueva vida en Cristo, de que Dios comience a establecer una vida en ti conforme a sus preceptos. Y sucede que ese reino es un reino de justicia, por ejemplo. Y si tú estás viviendo en medio de un ambiente de injusticia, el reino de Dios, que es un reino de justicia, se va a manifestar para hacerte justicia. Pero tú deberás hacerte uno con Dios en su consejo y en su guianza para aquello que te oprime, aquello que te maltrata, aquello que te está llevando a vivir una vida de angustia por causa de la injusticia. Dios va a apuntar hacia eso porque vino a hacerte justicia. Y ahí es donde muchos se detienen, porque Dios quiere hacerte justicia. ¿Sí? Vino el reino de Dios a tu vida, vino el reino de Dios a tu matrimonio, vino el reino de Dios a tu casa. Y Dios te está ofreciendo un cambio de vida, una nueva manera de vivir y de relacionarte. Entonces comienza esta dinámica que yo me encuentro continuamente, porque uno como pastora, está en esto todos los días de consejería. Y todos venimos a los caminos de Dios con estilos de vidas donde de alguna manera el pecado nos ha alcanzado, decisiones nos han alcanzado, y el Espíritu Santo comienza a ordenar nuestro caminar, nuestros pasos. Y nos muestra lo que debemos hacer.
para que la justicia de Dios se manifieste en ti. En una relación de injusticia, Dios va a obrar su justicia. Es lo mismo que cuando Jesús vino aquí a la tierra. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, los niños, las mujeres específicamente, estas dos poblaciones eran bien despreciadas y maltratadas por el sistema religioso, político, cultural. Y Jesús vino a hacerles justicia. Sí. Vino a hacerles justicia. Y pagó un precio. Pero ellos recibieron bendición. Cuando Jesús viene a tu vida y a la mía, nos va a hacer justicia. Y nos va a indicar lo que debemos hacer para que esa justicia se establezca. Lo mismo en cualquier área de nuestra vida que esté en desorden y no vaya de acuerdo a los preceptos del reino de Dios. El reino de Dios se tiene que manifestar en esa área de tu vida. Si es de pecado, pues el pecado tiene que detenerse. De maldad, de egoísmo, en cualquier área. Tiene que haber un cambio. Para nosotros poder comenzar a disfrutar los beneficios y las bendiciones de lo que significa el vivir con Dios, el caminar con Dios diariamente. El salmista en este Salmo 119 nos relata diferentes etapas en su vida. Momentos en que se alejó, en que flaqueó en su fe y lo que eso implicó en su vida. Vino la corrección de Dios. Y también dice él que lo agradeció. Pero específicamente en este salmo, en el versículo 59 al 60, que lee: no dejaré pasar más tiempo. Me he puesto a pensar en mi conducta y he decidido seguir tus mandamientos. Quiere decir que hubo momentos también en que él dejó de obedecer la palabra de Dios en algunos aspectos. Cuando hacemos esto y no seguimos el consejo de Dios, no seguimos la instrucción o la corrección de Dios, no la recibimos, nuestra conducta va a ser alcanzada. No tan solo nuestra conducta, sino que también toda nuestra salud mental y física también va a ser afectada de manera negativa. Él lo aprendió muy bien. Por eso hizo algo que yo quiero compartirte en este momento y aconsejarte que hagas. Que te detengas y observes tu conducta, tu manera de vivir. ¿Cómo va tu manera de vivir? ¿Cómo te sientes? Mentalmente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. El salmista se detuvo. Dijo: me he puesto a pensar en mi conducta. Y quisiera que te tomaras ese espacio para que pienses en cómo está tu conducta en medio de tanto afán. Cuán importante es que nos detengamos a pensar y a meditar acerca de nuestro andar diario. Y él llegó a una conclusión. Algo andaba mal en su vida. Tal vez cuando te detengas a pensar y a meditar en tu conducta, también identifiques que hay algo que no anda bien. Que no anda bien. Él se dio cuenta que esa conducta, que ese no andar bien, se debía precisamente
porque no estaba obedeciendo los mandatos de Dios. Hizo algo. Mira lo que hizo. No dejaré pasar más tiempo. Él le había dado largas a algunos asuntos en su vida. Como muchas veces nosotros también hacemos. Y tendremos que luego enfrentar consecuencias. ¿Qué cosas tú estás dejando pasar y le estás dando tiempo y sabes que necesitas enfrentar, que necesitas resolver? Y que entre más tiempo pase, más complicado y complejo será. A veces son procesos emocionales, decisiones que tenemos que tomar, relaciones que tenemos que cortar. Miedos que debemos enfrentar. No dejaré pasar más tiempo. Ese es el consejo que este salmo nos invita, a no dejar pasar más tiempo sobre aquellas cosas que sabemos que debemos ya resolver. Y luego te pasará, si lo haces, como muchas veces nos ha sucedido a nosotros. Nos decimos, ¿cuánto tiempo dejé pasar? ¿Cuánto tiempo? No era tan malo como yo pensaba. No me morí, como decimos muchas veces. Debemos confiar en lo que dice la palabra. Dios estará con nosotros. Le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente, Josué, para que conquistes. Es triste ver cómo muchas vidas, aún caminando en este camino de la fe tan hermoso, el Evangelio funciona, mis amados. Él decía una frase aquí que yo me identifiqué tanto con él. Me dan ganas de llorar cuando veo que no cumplen la palabra. Me dan ganas de llorar. Fíjese, no decía me da coraje. Y es que a uno le duele. Yo me identifiqué tanto con él en este versículo. Porque a uno le duele ver cómo aún hermanos en la fe, porque el que no conoce, pues uno lo puede comprender mejor. Pero aquellos que ya han sido expuestos a la verdad de Dios y que por falta de fe, de confianza, de voluntad, no ponen la palabra, el consejo por obra y siguen dándole tiempo a procesos que debieron hace tiempo haber resueltos. Y que esto trae como consecuencia lo que dice la Escritura. Esto alcanza todo nuestro ser. Por no detenerse un momento y pensar cuánto está alcanzando el seguir dejando pasar tanto tiempo, cuánto está alcanzando tu vida, tu salud mental, física, tu familia, tu relación. Simple y llanamente porque estás dándole largas a ese asunto. Y uno, como el salmista, dice, Dios mío, dan ganas de llorar. Porque como cuando Jesús hizo referencia a algunas ciudades que habían sido testigos de sus milagros,
Cafarnaúm, aquella ciudad que él hizo su residencia, dice la Escritura que fue testigo de muchos milagros. Sin embargo, no creyeron en Jesús, ni Corazín. Dice la palabra que la comparó con Sodoma y dice que Sodoma fue destruida, pero que si Sodoma, los habitantes de Sodoma hubiesen visto los milagros que se hicieron en estas ciudades, entre otras, y hasta Nínive, hubiesen visto los milagros que en estas ciudades hizo Jesús, a mí me llamó mucho la atención que Sodoma no hubiera sido destruida. ¿Usted sabe lo que significa eso? Dice que Sodoma hubiese creído y no hubiera sido destruida. Por eso es urgente que no le sigas dando tiempo a aquello que tienes que resolver. Yo dije, Padre, ¿cuántas cosas podemos nosotros evitarnos en nuestra vida? ¿Cuánto dolor, cuánto sufrimiento si tan solo siguiéramos tu palabra, tu consejo? Por eso Él exalta tanto la palabra de Dios y de hecho se le llama el Salmo himno a la palabra de Dios. Porque Él la describe y destaca muchas cualidades de ella. Nos da consejo, nos da alegría, nos da gozo, nos da paz, nos da dirección. ¿Cuántos beneficios nos dan la palabra de Dios cuando la obedecemos? Sin embargo, ¿cuántos de nosotros muchas veces dejamos pasar el tiempo al consejo de su palabra? De su palabra. Esta ciudad no hubiera sido destruida. Wow. Lo mismo sucede cuando Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta y habla acerca de la cena del Señor. Y dice que algunos, por no haberse detenido a meditar acerca del sacrificio de Cristo, de la obra salvífica de Cristo y todo lo que eso implicó, muchos enfermaban y otros hasta habían muerto. O sea, escúchame bien, mi amado, que esto es un asunto serio. Sí. Por eso, esta advertencia que Dios nos da cada día por amor, cuando escuches mi consejo, cuando escuches mi voz por medio de mi palabra, no la ignores. Porque tú no sabes la bendición que estás dejando pasar. Tú no sabes de lo que Dios te quiere librar. ¿Cuántas veces yo he vivido esa experiencia? Donde el Señor ha traído una palabra de advertencia, de aviso. Hubo etapas en mi vida en que yo hice caso omiso y eso añadió más sufrimiento a mi vida. Postergué muchas decisiones por miedo, por apegos, por poca fe en Dios, por poca confianza en Dios. Y eso me hizo permanecer más tiempo del necesario en algunos desiertos. Perdí mucho tiempo del que ya no puedo hacer nada. Me provoqué a mí misma mucho dolor y aún condiciones físicas.
simple y llanamente por dejar pasar mucho tiempo en aquellas cosas que Dios me mostraba que debía actuar. Gracias a su misericordia, Dios nunca me abandonó. Me consoló, pero tristemente tuve que enfrentar las consecuencias de las que Dios siempre nos quiere librar cuando trae una palabra de consejo, de amonestación y de corrección. Dan ganas de llorar ver a tantos cristianos, tantas vidas que profesan la fe en Dios y que por dejar pasar tanto tiempo todavía no pueden disfrutar del reposo de Dios, de la paz de Dios, de lo que es poder dormir en paz en Dios, de lo que es poder soltar las cargas y caminar resguardado bajo sus alas, aunque la tormenta esté azotando. El Evangelio de Dios tiene poder. Es tan real como el aire que puedo respirar. Es tan y tan efectivo que no se puede negar. Jesucristo es real. Si tan solo nosotros podemos confiar. ¿Qué te sucede que no puedes enfrentar? Para eso está el poder de Dios. No dejes pasar más tiempo. Ponte a pensar cómo eso te está alcanzando. Eso que tú sabes que tienes que resolver. Eso que tú tienes que dejar ya, que te está lastimando, que te está destruyendo, que está destruyendo tu hogar, tu matrimonio, tu vida. Que tal vez nadie sabe, pero que tú conoces. Y que tal vez dices, lo voy a dejar mañana, pasado. Voy a terminar con esta relación que no me hace bien. Y luego retrocedes. Voy a dejar esta manera de vivir. Voy a dejar esto, voy a dejar lo otro. Y te detienes a pensar por un momento lo que estás haciendo. Y sigues dándole tiempo. Y entre más tiempo le damos, más difícil se nos hará. Mi mamá tenía unos refranes que yo utilizo constantemente. Para luego es tarde. Trago malo se pasa ligero. Son refranes muy reales, muy prácticos y que funcionan cuando los aplicamos. Y cuando a mí me tocan situaciones muchas veces y luego de haber aprendido por experiencia propia el alcance que tiene cuando dejamos pasar las cosas. En la medida que tú practiques la obediencia y la confianza en Dios, cada día se te hará más fácil y de esa manera podrás disfrutar del reposo y el descanso en Dios.
No dejaré pasar más tiempo. Esa debe ser tu determinación ante esa área en tu vida que sabes que no está bien. Que Dios ya te la ha mostrado. Que Dios ya te ha hecho provisión para todo y que ahora depende solamente de ti. ¿Por qué esperar a que la situación empeore cuando Dios nos quiere librar de un sufrimiento mayor? Dios es un Dios de misericordia y de amor, y que siempre nos ha prometido guiarnos por el mejor camino. Y muchas veces es el camino que no queremos atravesar. Aquí se requiere de voluntad. Una voluntad que Dios no manipula. Una voluntad que nos toca a nosotros alinearla a la voluntad de Dios para ver la bendición y poderla disfrutar. Ya te has dado cuenta de que entre más tiempo le das a esa situación, a esa conducta, te sigues lastimando tú. Y muchas veces, lo más triste, lastimamos a gente que amamos. Por eso es tan urgente y tan importante que hoy tú te detengas, medites y tomes una determinación. No dejaré pasar más tiempo. Me he puesto a pensar en mi conducta, en mi manera de vivir. Tal vez le estás dando largas al asunto, a esa voz que Dios constantemente te está susurrando de que te tornes a Él también. No sabemos si mañana vuelvas a tener esta oportunidad. Por eso te exhorto en el amor de Dios y en su misericordia que te detengas por un momento. Y si tu situación es que estás dándole largas al asunto en cuanto a tornarte a Dios, ya no lo pienses más. Dios te ama y tú no sabes de lo que te quiera librar. Sobre todo, librar tu alma de que estés toda la eternidad lejos de Dios. Tú no sabes si mañana tú vivirás. Si son aspectos en tu vida, situaciones, conductas inadecuadas, relaciones que no te hacen bien, malos hábitos, maneras de pensar, no sé, pero en cualquier área en que Dios te ha hecho entender que debes cambiar y lo sigues postergando, hoy Dios te invita a que no dejes pasar más tiempo. Yo me gozaba ayer al escuchar a las hermanas sus testimonios cuando aplicaron el consejo, se determinaron en cosas, escúchame bien, que por años saben que tienen que resolver, pero que por temor, el miedo paraliza. Uno le da largas al asunto, lo justifica, lo sabotea. Pero cuando usted se toma ese tiempo, medita y dice, basta ya. Esto a mí no me va a someter más. Esto a mí con la ayuda de Dios no me va a detener más. No me va a controlar ni me va a limitar. Porque es que esto tiene un alcance. Impide que el reino de Dios se haga real en ti. Y vuelvo y te digo, el reino de Dios, una vida transformada con todo lo que eso implica. Y claro que vas a alcanzar a otros con tus decisiones, pero Dios siempre estará contigo y te guiará
siempre y en cada momento, y no te dejará en vergüenza. Te ayudará y te guiará en la medida en que tú camines, hasta que te guíe hasta el otro lado. Al pueblo de Israel en ningún momento los dejó solo. Murió Moisés, pero Dios seguía con ellos. Le hizo provisión de Josué. Y sabe que por encima de todas sus debilidades y de todos tus temores, los llevó hasta la tierra prometida. Sí, mis amados, porque Dios es el que promete y Dios es el que cumple. Nos toca a nosotros tomar esa decisión y decir, voy a enfrentarlo. Te va a dar temor, te va a dar susto, pero en la medida en que tú enfrentes eso y le digas basta ya, eso irá perdiendo poder en tu vida hasta que se renueve tu mente, tus sentimientos, tus emociones y puedas ver esa experiencia de otra manera. Y te vas a dar cuenta que no era tan terrible como tú pensabas. Y te vas a sentir bien. Yo me gozaba al ver sus rostros alegres, contentas, al ver que pudieron enfrentarlo. Y me decían, estaba aterrada, tenía un miedo, lo hice temblando. Y el enemigo que no pierde tiempo te va a hacer ver la situación terrible y de todas las cosas que te pueden pasar. Eso me pasaba a mí también y por eso no quería ejecutar. Y sin embargo, escucharle decir, lo hice. Es verdad que no fue fácil, pero lo hicieron. Gloria a Dios. Y pudieron sentirse mucho mejor y sobre todo validar una vez más que la palabra de Dios es bien poderosa y es real. Así que te exhorto en esta hora a que no le des más tiempo a esa situación en tu vida y digas, como dijo el salmista, no dejaré pasar más tiempo. Con la ayuda del Señor, yo voy a salir de esto. Que Dios te bendiga grandemente y en el nombre de Jesús, yo confío en que la nueva vida en Cristo siga siendo una total realidad en ti. En el nombre de Jesús. Amén.